En nombre de la Comisión de Peruanidad de la Universidad Católica San Pablo, les damos la más cordial bienvenida al quinto Congreso de Peruanidad, Fe, Santidad y Peruanidad. Para esto, invitamos a la magíster Pamela Cabala de Vega, presidenta de la Comisión de Peruanidad, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Buenos días con todos, estimadas autoridades políticas, civiles y militares aquí presentes, doctor Alejandro Stenós Loaiza, rector de nuestra universidad, doctor Alonso Quintanilla Pérez Vic, Paz rector, estimados miembros de la Comisión de Peruanidad, ponentes e invitados que hoy día nos acompañan, asistentes todos. Hace unas semanas conversaba con un joven abogado que asistió al primer Congreso de Peruanidad, siendo aún un alumno universitario, hace ya 5 años. Y al referirse a este evento que hoy nos congrega, lo describió como nuestro Congreso. Nos vemos, profesora, en nuestro Congreso, me dijo. Una expresión que me sorprendió gratamente y me hizo pensar en el camino recorrido y en cómo esta iniciativa, cargada de esperanza, presenta algunos frutos, como vuestra presencia aquí o como el testimonio de este joven abogado. Estamos ante un congreso que nos invitó desde su primera edición a pensar en un Perú mejor, que mire más allá de uno mismo, buscando aquello que nos une y mirando en el otro a un compatriota con el que trabajar de la mano. Estamos ante un congreso que ha tocado puertas de distintas instituciones, civiles, políticas, militares, educativas, empresariales y culturales, y que han respondido todas ellas con su presencia aquí. Creo también que estamos ante un congreso que ha tocado en alguna medida nuestros corazones, no para quedarse como un mero recuerdo, sino porque en él, nuestro corazón, surge el amor al terruño, el amor a nuestra familia, el amor a lo nuestro, el amor a nuestra patria y el querer trabajar y hacer algo por ella. Un amor que cada peruano lo porta y que creció de manera especial a partir del trabajo que inmerecidamente se me encomendó en esta comisión llamada la Comisión de Peruanidad. Quisiera aquí señalar que sin el impulso dado por nuestra universidad, lo que hoy vivimos en estos días sería simplemente imposible. Así también sin la presencia de ustedes, queridos ponentes. Nada de esto sería lo que es sin la presencia de quienes asisten tampoco, y varios de ustedes nos acompañan más de una edición. Quisiera también recordar al gran doctor Eusebio Quirós Pasoldán cuando le comentamos de nuestro interés en tener un congreso de peruanidad. Nos mandó a estudiar el libro de peruanidad de Víctor Andrés Belaúnde. Le pedimos pistas, no nos las dio. Solo nos encargó leer y nos dijo que luego entenderíamos solos. Bueno, entonces hicimos la tarea. Nos dimos efectivamente cuenta de la razón de su consejo y pudimos así esbozar nuestro primer congreso en el que participó el doctor Eusebio Quirós Pasoldán con distinguidos ponentes como José Antonio García Belaúnde, que ha partido junto con el doctor Quirós a la casa del Padre. Quisiera ahora comentar el aún breve camino recorrido. El punto de partida de nuestra labor se dio en el 2020, cuando la Universidad Católica San Pablo formó con un grupo de profesores, Alonso Quintanilla, Tomás Salazar y quienes habla, la Comisión Bicentenario, presidida por Alonso, y que buscó promover, con ocasión del Bicentenario de la Independencia del Perú, la reflexión sobre la identidad cultural peruana con el horizonte de una propuesta para el desarrollo integral del país. Fue un periodo muy enriquecedor, pero también retador. Personalmente representó un desafío por los dos grandes colegas con los que trabajo y de los que sigo hasta el día de hoy aprendiendo.
Al año siguiente, el 2021, Alonso me pidió presidir la comisión. Luego fuimos sumando más colegas, como Juan Carlos Banich y Renzo Moreno, e iniciamos un espacio de estudio y diálogo de textos que nos ayuden a la reflexión sobre nuestro país. Posteriormente hicimos un pequeño plan de trabajo. Decidimos que una de las actividades centrales de la comisión sería la realización de 3 congresos que permitan, de la mano de distintos académicos, lograr su objetivo. El marco temporal para ello fue el periodo 2022-2024, siendo ese último el año en que se celebraba el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, teniendo así nuestra comisión una vinculación directa con la efeméride que acogió su creación. Era sin duda un plan desafiante. En una sociedad que enfrentaba la exacerbación de la diversidad como mero indicador de diferencias, desventajas, dominaciones y antagonismos. Un plan desafiante además porque en medio de la recuperación personal, familiar y social que teníamos frente a la pandemia, buscó que miremos más allá, que miremos hacia el mañana, un futuro que nos apremia y necesita, como reza la Declaración de Identidad de la Comisión. De este modo, en el 2022 se realizó el primer Congreso de Peruanidad sobre la pregunta ¿qué nos une como peruanos? Encontrando que el territorio, las instituciones, la lengua, el mestizaje y la religión constituyen elementos de unidad nacional. Algunos que nos acompañaron en ese primer congreso están también aquí presentes, como la doctora Cecilia Bácula, que quien la conoce se encanta con ella, y como le he dicho, quien ya te conoce no te suelta. También nos acompañaron el doctor José Luis Ardón, que está aquí presente, y el almirante Juan Carlos Llosa. Luego del primer congreso, la Comisión del Bicentenario pasó a denominarse Comisión de Peruanidad, tras identificar en el concepto de peruanidad un eje central para la reflexión y acción por el Perú. El 2023 se realizó el segundo Congreso de Peruanidad que buscó responder a la pregunta ¿cómo lograr la integración de nuestra rica y compleja diversidad? A partir de la organización política, la economía, la educación, la fe cristiana, las identidades regionales, pues la diversidad por sí sola no genera unidad, necesita de elementos que la articulen. Algunos ponentes que se sumaron a ese congreso los tenemos también hoy, como los doctores Ricardo Cubas, Carlos Hackanson, Luis Salazar y Javier Leturia, también aquí presentes el día de hoy. En el tercer Congreso de Peruanidad realizado el 2024, que como les comentaba en el plan sería el último, se presentó una reflexión sobre la promesa de la vida peruana en el marco del bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, revisando los hitos en la reflexión del proyecto nacional peruano, los desafíos y la necesidad de acuerdos fundamentales para la integración de nuestro país. En este tercer congreso acogimos en Arequipa, entre otros ponentes, a los doctores José de la Puente, Martina Binatea y Lizardo Seiner, aquí presentes también. El año pasado desarrollamos el cuarto Congreso de Peruanidad titulado Etnicidad o Peruanidad, cuyas memorias han recibido todos ustedes al llegar aquí a este congreso y que abordó temas como el contexto actual, la herencia colonial, los marcadores de identidad como la lengua, la autoidentificación, la música y la gastronomía, para finalmente presentar en un octavo bloque una evaluación de las políticas culturales en el Perú y un bloque de síntesis que buscó responder a esta pregunta. Diversos ponentes se congregaron, entre los que quisiera mencionar a las doctoras Lourdes Flores Nano y Madeleine Burs, que hoy también nos acompañan aquí. Quiero mencionar además de manera especial al Instituto ICTIS bajo la dirección de Javier Leturia, aquí presente también, con quienes estamos trabajando 3 años realizando diversas exposiciones culturales
que nos acercan a conocer el Perú mediante el arte, una expresión tan bella en que unas manos de unos artesanos materializan nuestra cultura y nuestra fe. Hoy la comisión está compuesta por 10 integrantes: Alejandro Stenós, Daniel Ugarte, Renzo Moreno, Daniel Chuy, Carlos Timaná, Juan Carlos Banich, Cintia Benavente y los ya mencionados Alonso Quintanilla y Tomás Salazar, además de quien les habla. ¿Cómo así llegamos al tema de la fe, la santidad y la peruanidad en esta quinta edición? En el camino recorrido por la comisión y la reflexión que hemos tenido a lo largo de estos años, hemos encontrado diversos datos por los que tengo un especial interés y a los que dedico bastante tiempo de estudio. Estos datos que nosotros hemos analizado nos llevan a preguntas. Sus respuestas nos han puesto en evidencia la centralidad de la fe. A partir de nuestras actividades culturales, la centralidad de la comprensión de la cultura está en la etnicidad, medida por 2 indicadores, la autoidentificación étnica y la lengua. Pero nos preguntamos en estos años de reflexión que hemos tenido si la cultura peruana o la cultura de cualquier pueblo puede remitirse solo a estos 2 elementos, la autoidentificación y la lengua. Y quisimos entonces saber en el primer congreso qué nos une como peruanos. ¿Serían estos 2 elementos o hay otros más? Acudimos a la base de datos de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial de nuestro país y encontramos que de las más de 400 declaratorias reconocidas por el Estado, 7 de cada 10 son fiestas y celebraciones rituales y música, además de danza. Al estudiarlas, a estas dos tipologías de manifestaciones, encontramos que en un 95% son fiestas de fe, como la fiesta del Corpus Christi en Cusco, la Semana Santa de Ayacucho, la festividad de la Mamita de la Candelaria en Puno, la Virgen de Chapi en Arequipa o la fiesta de San Juan, presente en distintas regiones de la selva y sierra peruanas. Quizás el nombre más adecuado para la denominación de las fiestas y celebraciones rituales sea fiestas religiosas. A la pregunta dada en esta primera edición, ¿qué nos une como peruanos? La fe era una oportunidad encontrado a través de los datos que habíamos analizado y porque la realidad de nuestra cultura así lo indicó. En el congreso del año pasado hemos encontrado también algunos datos más. Por ejemplo, según el censo del 2017, el 76% de la población peruana profesa la fe católica. Por regiones, está presente en las 24 regiones con porcentajes mayores al 50%. Y este es un dato que a nosotros nos resultó muy interesante. Nos estaba mostrando una realidad de nuestro país. Es decir, vivas en Loreto o Piura, Ucayali o Lima, Madre de Dios o Ica, Puno o Arequipa, más de la mitad de la población de tu región profesa una fe católica. Para constatar esto, basta con ver a la población arequipeña peregrinar al templo de la Virgen de Chapi. Basta con ver un retablo peruano, imagen que hemos escogido para este congreso, donde la síntesis de la peruanidad cobra vida y queda reflejada en colores, técnicas, personajes y devociones. Este ha sido un proceso largo de reflexión. Aún no hemos alcanzado todas las respuestas, pero una de las cosas que se nos ha puesto evidente es que la religión está en el centro de la cultura peruana. Porque, como refiere Ratzinger en el valioso texto Fe, Religión y Cultura, en todas las culturas históricas conocidas, la religión es el elemento esencial de las mismas, más aún su centro determinante. Y esto lo hemos venido constatando en este camino recorrido por los congresos de peruanidad. Por ejemplo, este año se han publicado recientemente las estadísticas censales del 2025.
A pesar de que la religión ha formado parte de la tradición censal en el Perú hasta el año 2017 y de su alta presencia en nuestro pueblo, recordemos la cifra del 76% al que hacía referencia. Esta pregunta por la confesionalidad del pueblo peruano ha sido eliminada del censo del 2025. Se mantuvieron otras preguntas como las de etnicidad a las que hice referencia, que son las de autoidentificación y lengua. Decidí comparar cómo iban estas variables respecto del censo del 2017, donde se incluyeron por primera vez. ¿Y qué encontré? Que la autoidentificación como mestizo pasó de ser el 60% el 2017 a 62% el 2025. Un dato muy interesante. Sigue siendo un elemento muy presente en la cultura peruana. Por otro lado, me llamó la atención que la autoidentificación como pueblo indígena pasó de ser 25.8 a 20.74%, es decir, descendió 5%, a pesar del fuerte impulso que tuvo mediante campañas publicitarias y las recientes políticas públicas. Esto deberá ser, sin duda alguna, materia de evaluación por parte de la política estatal, porque quizás requiere incluir en sus variables elementos como la fe y las tradiciones que son, según nos muestran los datos, un punto de encuentro para todos los peruanos, pues siguiendo a Ratzinger, si se extrae de una cultura la religión que le es propia y que la generó, entonces se le arrebata el corazón. Así fue como llegamos al tema de este congreso, fe, santidad y peruanidad, en el marco de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo y los 440 años, del natalicio de Santa Rosa de Lima. Estas conmemoraciones ofrecen una oportunidad privilegiada para profundizar en el papel que la fe y la santidad han tenido en la configuración de la identidad peruana y para reconocer al Perú como un referente de la tradición cristiana en América Latina. Y para terminar, en estos 6 años de labor y 4 congresos, hemos reunido a distintos actores, entre académicos, políticos, funcionarios, empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas, profesores de colegios, profesores de universidades y alumnos de estas instituciones, así como centros culturales. Hemos también reunido a un grupo humano que nos permite que todos estemos aquí presentes. Quiero mencionar a Cintia Benavente, Aldana Núñez, Amparo Chalco, Rodolfo Luna y Sadit Alejo, junto con todos los voluntarios, algunos que también nos acompañan varios años y a quienes agradezco por todo el trabajo que hacen. Agradezco también a mi familia por su apoyo y con quien hemos crecido juntos en este amor a nuestra patria. Confío en que sigamos todos los aquí reunidos encontrando en este nuestro congreso, como me lo dijo ese joven abogado, una inspiración para seguir trabajando todos juntos por un Perú mejor. Muchas gracias. Agradecemos a la magíster Cabala por las palabras de bienvenida y a continuación invitamos al magíster Cristian Aranda, diputado por Arequipa, quien nos dará unas palabras de saludo y de bienvenida también a esta actividad. Adelante, diputado. Qué increíble estar de este otro lado. Increíble. Y muy agradecido. Doctor Alejandro Stenós Loaiza, rector de la Universidad Católica San Pablo. Doctor Alonso Quintanilla Pérez Vic, paz rector de la Universidad Católica San Pablo. Doctor Efraín Centeno Bolaños, vicerrector
académico de la Universidad Católica San Pablo, Magíster Pamela Cavala, presidente de la comisión organizadora del Quinto Congreso de Peruanidad de la Universidad Católica San Pablo, autoridades civiles, autoridades militares, honorables ponentes y expositores en este quinto congreso, comunidad académica, estudiantes todos. Les habla alguien que estudió también aquí en la Universidad Católica San Pablo, tanto en el pregrado como su maestría. Para mí es un inmenso honor poder ofrecer estas palabras de bienvenida en este quinto Congreso de Peruanidad. Fe, Santidad y Peruanidad, como lo han titulado. Un espacio donde nos convoca una certeza histórica insoslayable. Y es que la fe católica es una piedra angular de la identidad peruana. Hablar del Perú no es contemplar un mero accidente geográfico ni un conglomerado fortuito de etnias. Es adentrarse en el fascinante tejido de una nación nacida del encuentro, doloroso a veces, pero infinitamente fecundo, entre la cosmovisión andina y el imperativo trascendente del Evangelio. Desde los albores de nuestra historia virreinal y republicana, el catolicismo actuó como una superestructura no solo desde afuera, sino como el entramado normativo e institucional que hizo posible la convivencia humana. Tal como lo ha demostrado brillantemente el doctor José de la Puente Brunque, la Iglesia ofreció esa estructura corporativa que integró criollos, indígenas, mestizos, en un mismo cuerpo social a través de cofradías, hermandades y encomiendas. Bajo ese manto eclesiástico, los diversos elementos de la sociedad virreinal encontraron un espacio de amparo, representación y cohesión cívica que precedió a la propia existencia del Estado moderno. Pero la fe no solo dio orden a la sociedad, dio forma también a nuestra mirada y a nuestro paisaje espiritual. Como nos recuerda la doctora Cecilia Bácula, la estética del barroco andino no fue una simple copia transatlántica, sino el nacimiento de un lenguaje visual unificado de la peruanidad. En los retablos dorados, hace un momento mencionados, las fachadas de sillar, los lienzos sacros, el alma indígena reinterpretó el dogma hispano para dar lugar a una belleza mestiza singular, transformando nuestro patrimonio artístico en la primera gran afirmación tangible de lo que significa ser peruano. Esta realidad plástica encuentra su fundamento teórico en la célebre premisa de Víctor Andrés Belaúnde, cuyo legado e ideario historiográfico ha iluminado múltiples generaciones de pensadores, al definir al Perú como una síntesis viviente. En este crisol histórico, la fe católica actúa como un catalizador axiológico fundamental, la fuerza espiritual capaz de hermanar lo autóctono y lo hispano en un cauce común. Esta misma convicción es la que llevó José de la Riva Agüero y Osma a sostener que el catolicismo constituye la columna vertebral moral de la patria. De modo que intentar comprender el ser peruano al margen de su herencia cristiana equivale a despojarlo de su propio sustento ético e histórico. Esa síntesis no se quedó en las abstracciones de los pensadores, cobró carne y sangre en la devoción de nuestro pueblo. El doctor José Antonio del Busto supo definir este fenómeno como un mestizaje por aclamación, encarnado en la figura de santos peruanos como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, en quienes las fronteras étnicas y los rencores de la conquista se diluyeron ante un ideal ético y espiritual compartido por toda la sociedad. De la misma manera, el maestro Raúl Porras Barrenechea nos enseñó cómo los propios cronistas andinos y mestizos reelaboraron la memoria del país utilizando el lenguaje simbólico del cristianismo para articular una nueva historia e identidad compartida. Este sincretismo religioso ha dado a luz
ha dado a luz manifestaciones religiosas que han trascendido las fronteras de la religiosidad popular y se han convertido en símbolos imperecederos de la peruanidad a través de expresiones culturales tan distintas como la devoción al Señor de los Milagros, que viste de morado a todo el país en el mes de octubre, o la procesión del Corpus Christi en Cusco, que es una representación de este sincretismo religioso, pasando por la fiesta de la Candelaria en Puno, la del Cristo cautivo de Aivaca en Piura, la fiesta del Virgen del Carmen, Mamacha Carmen en Paucartambo, demostrando así que las manifestaciones de la fe católica son inherentes a aquello que llamamos peruanidad. No por nada, nuestro himno nacional también renueva el juramento de nuestra libertad ante el Dios de Jacob. Por todo ello, y dado que se me ha pedido dar las palabras de bienvenida y saludo, reafirmamos que la fe católica no es un vestigio inerte del pasado, ni un episodio superado por la modernidad. Es la raíz palpitante de nuestras tradiciones, es el aliento de nuestras fiestas patronales y es el fundamento moral de nuestro destino común. Al punto en el que podemos afirmar que no se puede entender la peruanidad sin encontrar sus raíces y sustento en nuestra fe católica. En fin, que las deliberaciones y ponencias de estas jornadas nos permitan renovar el estudio y la valoración de esta herencia indestructible. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del diputado Aranda. A continuación, daremos inicio al Congreso con el bloque 1, Religión, Cultura y Peruanidad. En este bloque participa como expositor el presbítero doctor Euclides de Jesús Eslava. El presbítero doctor Euclides de Jesús Eslava es médico cirujano por la Unidad Pontificia Bolivariana, teólogo por la Universidad de Santa Cruz y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Es director de la maestría en teología y del Centro Ratzinger de la Universidad de La Sabana, en Colombia, y especialista en el pensamiento de Joseph Ratzinger y Benedicto XVI. Integra el Comité Internacional para el Centenario de Benedicto XVI y ha desarrollado una destacada labor académica en torno a la relación entre la fe, razón, cultura y sociedad. Adelante, por favor, presbítero. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta maravillosa actividad de peruanidad, que también es Unión Latinoamericana. Y me han invitado a conversar sobre la religión como corazón de una cultura latinoamericana. Ayer llegué al mediodía y me pude dar el lujo de estar un rato en la Plaza de Armas. Uno de mis hobbies es la fotografía, entonces algunas de las fotos son mías. Tengo el honor de mostrarles. Esta tuvo mucho éxito entre mis amigos, este rinconcito de la catedral. Bueno, entonces comienzo con 3 escenas y una pregunta. Voy a mirar cómo se me aquí más sencillo. La primera ocurre en Guayaquil en septiembre de 1978. Un arzobispo alemán de 51 años, nombrado cardenal el año anterior, llega al tercer Congreso Mariano Internacional como enviado de un papa recién elegido, Juan Pablo I. El papa le quedaban pocos días de vida. Es más, al enviado le tocó allí la noticia de la muerte. Le tocó salir corriendo para Roma para el nuevo cónclave. El enviado, como ustedes se imaginarán, se llama Joseph Ratzinger y era la
primera vez que pisaba América. Y allí dice una cosa que a mí me ha ocupado durante años. Para establecer un equilibrio necesitamos las culturas de la intuición y del corazón, como las personifican Latinoamérica y de un modo diferente también África. Ciertamente, sigue diciendo, la América Latina debe participar en las discusiones técnicas y económicas, pues no es que sea solo corazón, de este momento para ocupar el puesto que le corresponde a sus energías materiales y espirituales, pero no debe abandonar esa cultura del corazón que parece dar al mundo aquello que necesita, tanto como la tecnología o las materias primas. La segunda escena ocurre en Lima, el 19 de julio del 86. Ratzinger es ya prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ayudándole a Juan Pablo II. Y va a recibir el doctorado honoris causa en teología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un momento en la historia de Ratzinger muy importante, en el cual Perú es protagonista y que ahora en el tomo 10 de las obras completas pues ocupa lugar importante. ¿Qué pasa? Se bloqueó. Yo lo estoy pasando aquí. ¿Qué imagen salió de una de fútbol o qué? Entonces, decía que entonces este discurso es muy interesante porque en la historia, dijéramos, de la teología contemporánea, es muy importante porque acaba de salir una instrucción vaticana sobre la teología de la liberación, que él firma, pero bueno, no es como suya porque es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, en cambio, sí es suyo el discurso en el cual él explica la instrucción vaticana. Y de hecho se llama, su ponencia en la que acepta el doctorado, se llama Libertad y Liberación, la visión antropológica de la instrucción Libertatis Consciencia, que como ustedes sabrán es muy importante, pues como la respuesta vaticana en un momento determinado ante la situación que algunas teologías de la liberación, porque no eran todas, las de impronta marxista, pues generaban mucha inquietud al Papa Juan Pablo II, tanto que en la biografía se dice que la primera misión que Juan Pablo II le asigna a Ratzinger es encárguese de la teología de la liberación, del marxismo. Bueno, eso da para mucho, pero vamos a avanzar. Conviene saber lo que eso significaba en aquel momento. Libertatis Consciencia se había publicado 4 meses antes, en marzo de aquel mismo año, y la firmaba él. De modo que él no venía a glosar un documento ajeno, sino a exponer en el Perú y ante una universidad peruana la antropología de un texto propio sobre la libertad cristiana y la liberación en el continente y en los años en que esa discusión estaba viva y era áspera. Y dice allí una cosa a la que volveré al final de la mañana, porque es probablemente la frase más dura que un teólogo europeo ha dicho sobre las independencias de este continente. Se la anticipo en una línea que si un pueblo, dice, pierde la referencia al Sinaí, porque él habla ahí de el Sinaí, Egipto, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, que termina en la alianza del Sinaí. Si un pueblo pierde esa referencia al Sinaí, aunque viva en su propio país, es como si siguiera en Egipto. La tercera escena ocurre en Hong Kong, en marzo del 93. El mismo hombre habla ante las comisiones doctrinales de las conferencias episcopales asiáticas. Y allí formula la tesis general de la que la frase de Guayaquil era solo una intuición. Allí dice que en todas las culturas históricas conocidas, la religión no es un elemento más, sino el centro determinante, que es ella la que fija la estructura de valores y el orden interno del conjunto. Ese texto lo había presentado el año anterior en Salzburgo, lo repetiría en Sassari y acabaría siendo un capítulo que les recomiendo en Fe, Verdad y Tolerancia, un libro muy importante para este tema que estamos hablando. El capítulo en Fe, Verdad y Tolerancia se llama Fe, Religión y Cultura. Entre la primera y la tercera escenas hay un quiasmo que no creo casual.
En Guayaquil habla de la cultura del corazón americana y en Hong Kong de la religión como corazón de la cultura. La misma imagen dándole la vuelta. Y en medio, en Lima, está la escena que explica por qué le importaba tanto, porque entre una y otra había estado discutiendo aquí qué es la libertad de un pueblo. Y ahora la pregunta, que es la que Ratzinger se hace literalmente al abrir aquel capítulo. Vamos a ver. ¿Cómo pasó? La diapositiva siguiente. ¿Dónde dice diapositiva siguiente? Entonces, la pregunta sobre el derecho y la capacidad de la fe cristiana para comunicarse a otras culturas, para acogerlas en sí y para transferirse a ellas. Es decir, ¿con qué derecho? Y antes que eso, ¿con qué posibilidad? Porque si la religión es de verdad el centro determinante de una cultura, entonces llevarle a un pueblo una religión distinta no es añadirle algo, es tocarle el centro. En algún momento habla como del trasplante de corazón. Porque esto nos lleva a una cuarta escena, esta personal, para explicar desde dónde hablo, y verán que no está lejos de las otras. El 5 de julio de 1986, ya perdonen que esta es una anécdota personal, 14 días antes de que Ratzinger recibiera aquel doctorado en Lima, Juan Pablo II estaba en Medellín. ¿Tú estabas allí o no? ¿No te tocó? Eras muy pequeñito. Yo también era muy pequeñito, conste. En su peregrinación a Colombia. Aquella tarde tuvo un encuentro con los intelectuales y con el mundo universitario en la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo era entonces un jovencito colombiano y estaba allí. No he olvidado la impresión de aquel día y no era la que produce un personaje célebre, era la de alguien que hablaba de Cristo a un país que estaba entrando en sus peores años y que además, pues en concreto en Medellín hubo una ordenación sacerdotal y hubo un encuentro muy interesante allí en la Bolivariana. Fíjense en la coincidencia, porque a mí me sigue pareciendo asombrosa. En 2 semanas de julio del 86, los dos hombres de los que voy a hablarles se dirigieron cada uno por su lado al mundo universitario de este continente. Uno, el Papa, en Medellín; el otro, el prefecto de la doctrina de la fe, en Lima. Uno sobre la cultura y los intelectuales, el otro sobre la libertad y la liberación. 40 años después, en una universidad católica de Arequipa, seguimos exactamente esa misma conversación. Y añado que años después, estudiando teología en Roma, coincidí varias veces con Juan Pablo II, no es que fuéramos amigos, pero compartí seminario con peruanos de los que aprendí más de lo que entonces supe. El canonista arequipeño Luis Andrés Carpio Sardón, el limeño Manuel de la Puente Brunque. De modo que cuando esta mañana diga que la fe se hace cultura, no estaré citando un documento, sino recordando aulas y a los compañeros con los que discutí estas cosas por primera vez, uno de ellos de esta ciudad y otro hermano de uno de los que está aquí, o sea que me siento en familia. Vengo de Colombia y hablo en Arequipa, de modo que la prudencia me aconsejaría no responder a la pregunta de Hong Kong con ejemplos peruanos. Voy a hacer exactamente lo contrario. Y al final entenderán por qué. Voy a plantear en primer lugar la pregunta en sus términos y con la objeción más dura que he recibido, también de parte de Latinoamérica. Después expondré la clave del argumento ratzingeriano, que es la universalidad potencial de toda cultura. Así ya hago el spoiler y si alguien se duerme les quedó la idea clara. La potencialidad universal de toda cultura y su fundamento metafísico. Después mostraré cómo Juan Pablo II convierte ese fundamento metafísico en un criterio operativo. Y quinto, pondré un ejemplo de frutos, que es lo único que este congreso todavía no me ha dado hecho ya con los dos que me precedieron. Entonces, en primer lugar, la pregunta y su objeción más dura. El capítulo de fe, verdad y tolerancia no empieza por una definición, empieza con una acusación. Ese es el estilo de Ratzinger, que es muy interesante porque es muy provocador.
conviene leerla entera, porque el modo en que se la lee decide todo lo demás. Ratzinger cita un documento de penitencia del año 1992. El texto es de Leonardo Boff, y él lo cita por la versión italiana, donde se dice que los años 1492 a 1992, vistos desde los nativos y desde los latinoamericanos negros, representan, abro comillas, un vía crucis con innumerables estaciones de sufrimiento y un Viernes Santo que dura ya 500 años. Muy, muy provocador. Sigue diciendo Leonardo Boff, los cristianos europeos conquistaban con la espada los cuerpos y dominaban con la cruz las almas. El cristianismo aparecía ante los nativos y los africanos esclavizados como la religión. No, quédate ahí, Pamela, un honor para mí que tengas ahí. Entonces decía, el cristianismo aparecía ante los nativos y los africanos esclavizados como la religión de los enemigos. Ratzinger no discute el hecho. No, la verdad es que es una afirmación poderosa, ¿verdad? Reconoce la acusación en cuanto denuncia los pecados cometidos por Europa. Lo que hace es otra cosa, y es desplazar el problema a un nivel más radical. Porque de la acusación se está sacando una conclusión que no se sigue de ella. Pues eso es importante en la filosofía. Y de esa conclusión es la que nos interesa. Si el cristianismo llegó como la religión de los enemigos, queda por eso deslegitimada toda pretensión universal. ¿Es toda misión por su forma misma una violencia? La cuestión, dicho en términos académicos, es si existe algo así como una verdad sobre el hombre que valga para todos los hombres. En tiempos del pluralismo esto es muy importante. Y si existe, ¿quién puede decirla? ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Sin que su cultura particular se erija en una medida absoluta de las demás. Aquí veo que me había quedado atrás en las diapositivas, me había emocionado. Entonces, ese es el desplazamiento que hace grande al texto. La objeción de Boff es histórica. La respuesta de Ratzinger es filosófica. Ya se imaginarán ustedes el ambiente de aquellos años, los jóvenes que pues, no les tocó vivirlo, era un tiempo de grandes confrontaciones. Era si celebrábamos los 500 años del descubrimiento de América, o si era el encuentro de dos culturas, o si era una imposición, o si era para lamentarse que hubiera sucedido. Bueno, todo. Entonces Ratzinger entra en esa confrontación y toma la discusión por donde duele. No responde con un balance, tantas escuelas, tantos hospitales, tantas cátedras, que es la respuesta apologética habitual y la más débil de todas. Responde preguntando qué se está presuponiendo sobre las culturas cuando se afirma que el encuentro entre ellas es necesariamente violento. Y ese es el desplazamiento que hace grande al texto. La objeción de Boff es histórica. La respuesta de Ratzinger es filosófica. No es que la historia se oponga a la filosofía, pero sí que a Boff le faltó ponerle filosofía al argumento. Y no es que Ratzinger quiera escapar de la historia, sino porque advierte que la conclusión que se está sacando de ella, la imposibilidad de toda pretensión universal, no es una conclusión histórica, sino una tesis sobre la naturaleza de las culturas. Y esa sí se puede discutir. Vamos a tratar de explicar esto, que es como el punto, me parece, más clave de todo lo que voy a decir. Y es lo del trasplante de corazón. Antes de responder, Ratzinger hace algo que un teólogo menor sería suicida, y es formular la objeción contra sí mismo en su forma más fuerte. Dice, si la religión es el centro determinante de una cultura, entonces la inculturación de la fe cristiana en otras culturas resultará muy difícil. No se ve cómo una cultura entretejida con su religión pueda trasplantarse a otra religión sin que ambas perezcan. No es un trabalenguas, ya verán. Entonces escribe, si se extrae de una cultura la religión que le es propia y que la generó, se le arrebata el corazón. El corazón
la religión, corazón de la cultura. Entonces, si yo le saco la religión, estoy sacando el corazón. Y si además le implanto un corazón nuevo, en este caso el corazón cristiano, entonces parece inevitable que el organismo, que no está ordenado hacia él, rechace el órgano extraño. Resulta difícil imaginar un resultado positivo de tal operación. Esto lo dice Ratzinger, no lo digo yo. Me pongan nerviosos que esto termina bien. Quiero que reparen en el estatuto de esta frase, porque suele citarse mal. No es la tesis de Ratzinger, es su objeción. También es que es muy interesante su modo, que es también en esto un poquito tomista. Tomás de Aquino era muy así, es decir, lo que estoy diciendo, ¿cuántas objeciones puede tener? No es simplemente venir y decir lo que creo, sino qué problemas puede tener. Un método interesante para los jóvenes. Hay que estudiar a fondo y mirar bien los pros y los contras de lo que quiero decir. Pues, como lo acabamos de ver, es la formulación más aguda que él encuentra de la dificultad y la escribe precisamente para no poder escaparse de ella. Y es también, palabra por palabra, la objeción que se le hace a la evangelización de estas tierras. Si no será un trasplante forzado que el organismo debería haber rechazado. Y obsérvese que está haciendo aquí, ¿qué hace con la palabra inculturación? Que estaba muy de moda en esa época después del concilio y hoy se usa como si designara un procedimiento pacífico y evidente. La está poniendo en cuestión. El modelo del trasplante es precisamente el que ese término sugiere y es el que Ratzinger va a abandonar. Por eso, cuando pueda, preferirá hablar de encuentro de culturas o de interculturalidad. No es un matiz de vocabulario, es un cambio de modelo. Para responder, Ratzinger expone 3 presupuestos sobre qué es una cultura. Los enuncio como los formulé hace unos años en un estudio sobre Ratzinger y las religiones, porque me parece que en ellos está ya contenida la solución. Entre otras cosas, imágenes como esta de la iglesia de la compañía muestran la unión entre fe y cultura, la unión entre fe y arquitectura en este caso, ¿no? Primero, la cultura se relaciona con la verdad y con los valores para configurar la comunidad de modo correcto. No es un adorno ni un repertorio de costumbres, es un intento de entender el mundo y la existencia del hombre dentro de él, dirigido por el interés fundamental de nuestra existencia. Y por eso dice, prácticamente la única que se ha opuesto a esto ha sido la cultura moderna, especialmente la europea, pero en general todas las culturas pues aceptan como una especie de cosmovisión, ¿no? Que implica buscar la verdad del hombre, del cosmos, y un compromiso también moral, ético, de comportamiento en comunidad. Segundo, en esa apertura el individuo se sobrepasa a sí mismo y se sustenta en un sujeto comunitario mayor. Nadie se da a sí mismo una cultura. Por eso las culturas apelan a la sabiduría de los antiguos, a las tradiciones de los primeros tiempos, a un contacto originario con lo divino. Les contaba ayer en ese espacio de silencio cultural en que estaba yo en la Plaza de Armas, pues veía los turistas, veía los nativos y escuchaba de fondo la música andina que había escuchado yo también en Medellín, la música nuestra, que recuerda pues el viento en los Andes. Todo eso es cultura. Estoy en mi aire, estoy en mi familia, estoy en mi ambiente, en el ambiente que nos hace hermanos, ¿no? El individuo se sobrepasa a sí mismo y se sustenta en un sujeto comunitario mayor. En este caso, dijéramos nuestra unidad andina. Tercero, la comunidad precede en el tiempo. La cultura tiene que ver con la historia y de aquí se sigue lo decisivo. Cada tradición cultural puede progresar, se puede abrir y transformarse por medio del encuentro con otras culturas. No es una mónada, no es un bloque, es una historia en curso. En algún momento también Ratzinger habla, por ejemplo, de la cultura azteca y de una tradición que hay por ahí de muchos miles de corazones ofrecidos a Dios para que no hubiera una catástrofe. Dice, como esto es cultural, no hay que cambiarlo. Dice, parece que sí hay que cambiarlo, ¿no? Si una cultura va contra el hombre, pues quiere decir que no está bien. Es la cultura de estar abierta a mejorar y a la verdad.
Fíjense en lo que ha ocurrido entre el primer presupuesto y el tercero. El primero es el que hace fuerte la objeción. Si la religión es el centro, tocarla es tocarla todo. El tercero es el que la desarma. Si la cultura es histórica, entonces está constitutivamente abierta. Ratzinger no responde a la dificultad desde afuera, sino desde dentro del mismo análisis que la produjo. Entonces así pasamos al punto central, que es este. Quiero decir que, antes de citarlo, que a mi juicio esta es la clave del argumento ratzingeriano sobre las culturas y posiblemente su aportación más duradera a esta discusión. Y la verdad pues muestra la grandeza de su pensamiento y de su filosofía. El problema no es que si los españoles vinieron con una espada, que qué malos que eran y que qué malo que era el cristianismo porque venía con ese mensajero. El problema es, una cultura puede ser entrar en diálogo con otra, cambiar, recibir y dar. ¿Y por qué? O cada cultura tiene que estar como está y no cambiar. La inculturación, dice, presupone la universalidad potencial de toda cultura. O sea, las culturas están muy bien, pero están abiertas a más, como cada persona. La cultura es la unión de muchas personas y cada persona no es como yo así soy, así me quedo. No, por ejemplo, estamos aquí porque queremos escucharnos y aprender los unos de los otros. Yo quiero ser mejor, quiero aprender de ustedes y ustedes de mí. Pues lo mismo pasa con las culturas. Las culturas están potencialmente abiertas y presupone que en todas actúa, esto es lo más importante, la misma esencia humana. Todas las culturas de los seres humanos están compuestas por seres humanos. Parece una cosa muy sencilla. Quiere decir que todos tienen la misma esencia humana. Por eso decimos que él pasa, lo dice él así, yo paso de la fenomenología, de lo que ha pasado, de los encuentros, etcétera, a la metafísica. Entonces una cosa es la historia, que aquí tenemos grandes historiadores y vamos a hablar de temas muy interesantes relacionados con la historia, y otra cosa es quiénes son los protagonistas de esos hechos históricos y qué les une. Pues la misma esencia humana. Por eso decimos que es un fundamento metafísico. Todos somos igualmente seres humanos. Y como seres humanos, todos estamos igualmente abiertos a la verdad. En ella, en la esencia humana, vive una verdad común del ser del hombre. Una verdad que se encamina a la unión. Esa era como, así me puedo ya bajar, pero bueno, toca aguantar un poquito. Unas páginas después, la formulación completa, que es la que hay que memorizar. Dice, el encuentro de las culturas es posible porque el hombre, en medio de todas las diferencias de su historia y de sus formaciones comunitarias, es uno solo, es una misma y única esencia. Ahora bien, esta única esencia, ser humano, es tocada en lo profundo de su existencia por la verdad misma. El ser humano está hecho para la verdad. Todos queremos conocer la verdad. Tan solo por el hecho oculto de que nuestras almas estén tocadas por la verdad, se explica la fundamental apertura mutua de todos, así como también las concordancias existentes entre culturas muy alejadas entre sí. Por eso existen los derechos humanos, ¿no? Porque todas las culturas de todas partes tienen los mismos derechos. Quiero detenerme en el estatuto epistemológico de lo que acaba de decirse, porque estamos en un congreso académico y porque aquí Ratzinger hace un movimiento que no es obligatorio y que él realiza a conciencia. Se podía haber quedado en lo fenomenológico, el encuentro de las culturas, los pueblos, se prestan cosas, pues la riqueza arquitectónica es española y los españoles se llevaron cosas también de nosotros. Cambian por contacto. Hay préstamos, hay comercio, hay conveniencias. Eso lo describe cualquier historiador. Pero una descripción de este tipo no funda nada. Describe el proceso y no explica por qué es posible. ¿Por qué un argentino se conmueve con música de un alemán? Ayer nos estaban contando una conversión, ¿no? De una persona que escucha, era un alemán o, bueno, ¿por qué Bach conmueve a un colombiano? Pues porque el colombiano, el argentino, el peruano
y el alemán son igualmente hombres tocados por la belleza, llamados por la belleza, que buscan el bien, la verdad, la belleza. Ratzinger pasa deliberadamente, como decíamos, de la fenomenología a la metafísica. El fundamento metafísico de la universalidad potencial es que en todas las culturas vive una verdad común del ser humano, una verdad encaminada a la unión. Y por eso dice, esos cambios no son necesariamente violencia ni alienación. Que alguien me ponga Abak no me está haciendo ninguna violencia, me está enriqueciendo. Y que yo le ponga Inti Illimani tampoco le hago ningún mal porque lo estoy enriqueciendo. El precio de esa respuesta es un compromiso filosófico y prefiero declararlo que esconderlo. Ratzinger está afirmando que existe una naturaleza humana común y cognoscible. Y creo que quien niega esta premisa tiene un problema mayor que el mío, porque sin unidad de la esencia humana no hay derechos humanos, sino costumbres locales. Y dijéramos el derecho del más fuerte. ¿Por qué el cristianismo puede sostener esa pretensión? ¿De dónde viene al cristianismo el derecho a hablar de una verdad común sobre el hombre? Que entre otras cosas, eso no es cristiano. O sea, Jesús en ninguna parte dice que todos tenemos la misma esencia. Eso lo habían dicho antes. Eso lo dicen pues, los filósofos, los griegos, ¿no? Y ahí es donde viene también, por eso es tan importante Ratzinger, porque en sus estudios, que él es muy historiador, fue muy bien formado como teólogo historiador. ¿Se acuerdan ustedes que el profesor, él hace su primera tesis en filosofía, en teología antigua, y el siguiente profesor le dice, ya que hiciste una sobre antigua, ahora hagamos una sobre medieval? Y de hecho, entonces, lo que he aprendido yo de su metodología es, al hablar de algún tema, siempre empieza hablando qué pasaba antes, qué pasaba en la antigüedad, qué pasaba con los griegos, qué pasó en el encuentro de los griegos con los judíos, esa unión que vamos a hablar ahora de Moisés y Platón, qué pasó cuando llegó el cristianismo y luego a lo largo de la historia, con Agustín, Tomás de Aquino, qué pasa en la Edad Moderna y qué nos enfrenta a nosotros en la contemporaneidad. Entonces, él estudia lo que sucedió como dos caminos que llevaron a esa búsqueda del ser humano de la verdad. Por una parte, en Grecia, cuando uno estudia filosofía, pues no es que comience la filosofía con Sócrates, ¿no? Ni mucho menos el plantearse la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre. Esos famosos presocráticos, incluso ahora que estamos de moda con la Odisea. Todos los relatos homéricos, ¿por qué están tan atractivo y por qué una cultura como la de hoy queda golpeada por Homero una vez más? ¿Por qué? Porque es un relato profundamente humano. El problema de la nostalgia, dijéramos, en la Odisea. Bueno, es que en la Odisea, la nostalgia del siglo XXI es la misma pues, de los griegos antiguos. Entonces, Ratzinger va ya a ese diálogo cultural con lo que pasó en aquellos pensadores hasta llegar a descubrir que entre tantos ritos o tantos mitos culturales griegos y de otras culturas con las que ellos se relacionaban, llegan a descubrir que Dios tiene que ser uno solo. Ese Dios es un pensamiento, la verdad, el logos, ¿no? Va por un lado ese camino filosófico que culmina en Aristóteles. Pero por la misma época, hay un camino religioso que parte de Egipto, bueno, están pues todas las religiones telúricas, etcétera, o sea, toda una evolución de la fenomenología de la religión, pero que llega un momento en que aparece Moisés, dijéramos, como culmen de ese camino. En Ratisbona, en la universidad, ya siendo Benedicto XVI, presenta un momento muy bonito y es la zarza ardiente. Entonces, por aquí está Aristóteles pensando y en diálogo con sus antecesores a decir, hay un Dios que es razón, y por aquí hay un profeta que se encuentra un árbol que le habla. Bueno, no es un árbol, es Dios. Un árbol que arde sin consumirse, desde el cual habla Dios. Dios habla. Dios dialoga. Dios conversa. Y da una misión que culminará, por eso lo decían ahí, culmina en un convenio, en una alianza. Un Dios que sale al encuentro del hombre, le escoge como pueblo y conforma un diálogo y una alianza personalizada,
que llama por el nombre, que da un nombre. Por eso digo diálogo, ¿no? Entonces Ratzinger dice, esto es una cosa muy grande. Y en 1959 lo llaman a la cátedra de Bonn y expone ante un público así como este un tema que se llama el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Y termina diciendo con Tomás de Aquino que ese Dios de Aristóteles es el mismo Dios de Moisés. Esto es muy, muy agresivo y muy, muy poderoso, porque uno puede hacer por aquí todo un estudio de la filosofía, de la teodicea, pero por aquí otro estudio de la religión, de la cultura, de la historia. Y dicen, no, es que ese mismo Dios, por eso es tan importante que sea logos, que sea razón, que sea pensamiento, porque este Dios que habla, tiene palabra, pues también es logos. Y es el mismo Dios. ¿Qué pasa? Que por un lado, con los filósofos, ellos llegaban a decir hay un solo Dios, que es la verdad, pero luego eso no llegaba a influir en la cultura, porque seguían todo el mundo rezándole a muchos dioses. No se terminaba convirtiendo en una verdad vivida. Tendrá que pasar, es que esto va para un curso de muchas horas, pero tengo que abreviar. Tendrá que pasar un momento en el que se encuentran. Como se dice, Moisés y Platón se encuentran en un momento muy concreto que es la Septuaginta, la Biblioteca de Alejandría, que dice, traigan acá todos los tesoros culturales de cada sociedad. Y entonces los judíos, los hebreos, presentan un proyecto, esos de 3 siglos, ¿no? Donde van entregando el Pentateuco para empezar, y así a lo largo de 3 siglos hasta terminar entregando los libros sapienciales, que esos ya están escritos en griego. Entonces, que la revelación que había sido pues hebrea empiece a hablar en griego, también muestra la vocación universal del mensaje divino. Es decir, Dios quiere ser conocido por toda la humanidad. Por eso habla en nuestros lenguajes. El Papa lo acaba de decir hace poco, explicando la Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II. Dios se encarna hasta en nuestras palabras, hasta en nuestros idiomas, y en el idioma común de aquel momento, que era el griego. Si fuera hoy sería en inglés probablemente. Pero entonces se traduce al griego y empieza a hablar en griego con la cultura griega que dominaba. Entonces ahí se da ese encuentro entre el Dios de los filósofos y el Dios de las religiones. Que además no concluye con esto, porque este es un Dios, dijéramos, del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con el cristianismo? Que es un ejemplo concreto de diálogo de culturas. Cuando los cristianos llegan a Roma, ahí es pues más o menos por la misma época, San Pablo por un lado, San Pedro por otro, los dos terminarán igualmente muertos, porque es costoso ese diálogo. Se encuentran con un mundo que San Agustín cuenta, hablando de un estoico llamado Varrón, un hombre muy intelectual, que había dos grandes tendencias, que él lo presenta en 3 estilos de teología, que era la teología mítica, que un poco hemos mencionado, que ya empezaba a ser muy criticada desde Genófanes hasta Platón, la teología civil, que adoraba al emperador como Dios, y la teología natural o física, que era más o menos atea, porque no creía en los dioses del pueblo, sino que buscaba la verdad del cosmos, de la naturaleza, de la fisis, ¿no? del mundo. Entonces la pregunta que suelo poner cuando estoy con un auditorio así es, ustedes siendo cristianos, llegando a esa cultura, de alguna manera la teología mítica y la teología civil era lo mismo, porque de alguna manera era una teología pues, religiosa, sin búsqueda necesariamente de la verdad. Y el que buscaba la verdad, el científico, era el ateo. Entonces el cristiano, ¿cuál de los 2 caminos coge? Para no ponerlo a escoger entre 3. ¿Qué dirían ustedes? Los jóvenes, ¿qué dirían aquí los universitarios? ¿Por dónde escogería uno? ¿Dónde se encasilla? Cuando le vengan a uno le preguntan, oiga, ustedes aquí que vienen de Jerusalén, que hablan de un Cristo, bueno, ya he oído hablar de Pablo, que habló en el Areópago y tal, el Dios desconocido. ¿Ustedes son qué? ¿Físicos o religiosos?
¿Qué dirían? ¿Alguien se apunta a decir algo? Uno pensaría para qué sería lo religioso. Pues lo escandaloso es que los cristianos, dice Ratzinger, escogieron el camino de la física, de la teología natural, de la teología científica, de la teología racional, de los que buscan la verdad, porque estaban convencidos de que Cristo era la verdad. Eso es lo que Ratzinger dice, es que el cristianismo va con la ilustración. Claro, como él se encuentra en un ambiente en el que estamos nosotros, que la ilustración, la ciencia es la verdad, es decir, no religión. Dice, no, señor, es que la religión es la primera ilustración, la primera ciencia, la primera verdad. La ciencia, la teología hay que hacerla científicamente, hay que hacerla bien hecha, hay que hacerla con rigor. Por eso la traemos a un ambiente cultural y académico. Entonces ese es como el gran primer encuentro fuerte, o segundo, pues dijeron que el primero había sido aquel que decíamos entre griegos por un lado y hebreos por otro, pero que se juntan en la Septuaginta, que la Septuaginta ya muestra, Septuaginta es la Biblia traducida por 70 personas, llevada al griego, que muestra la vocación universal de aquella revelación. No era solo para los hebreos, era un camino de revelación, de historia de la salvación, como para hacerlo asequible. Y ya llega un momento en que esa universalidad consolida, cuaja en el cristianismo. El cristianismo es el que verdaderamente dice, esto está hecho para todos. Y por eso es el escándalo de Pedro que dice, que coma cerdo. ¿Cómo van a comer yo cerdo si lo que Dios ha dicho que se debe comer, tú no digas, está prohibido? O sea, llegó el momento de la apertura universal en la que estamos nosotros, que luego viene ese encuentro. Bueno, entonces creo que con eso ya vamos avanzando y podemos entrar en la recta final. La fe que se hace cultura. A mí siempre me da miedo que no llego, que no voy a decirlo, que me va a hacer, que no va a tener tema suficiente para el tiempo que me han dado. Y luego me pasa lo contrario y es que me queda faltando tiempo. Entonces, vamos a dar el salto a... Pero hasta aquí vamos bien, ¿no es cierto? ¿Se ha entendido la idea? Entonces, hasta aquí he hablado de Ratzinger, pero ese argumento no nació solo. Y su compañero de camino durante 23 años lo había formulado antes por otra vía, menos metafísica y más antropológica, con una autoridad que Ratzinger nunca tuvo mientras fue prefecto. Estoy hablando de Juan Pablo II. En Centésimos Annus, Juan Pablo II sostiene que el ser humano se comprende dentro de una cultura, mediante la lengua, la historia y el modo de afrontar el nacimiento, el amor, el trabajo, la muerte. Y de ahí concluye que el punto central de toda cultura está constituido por la actitud que el ser humano adopta ante el misterio de Dios. También nuestras culturas están marcadas por ese tipo de ritos, ¿no? Ritos de nacimiento, ritos de muerte. Conviene medir bien esta frase porque se cita mucho y no se entiende tanto. No dice que la cultura se reduzca a religión. Dice que las respuestas parciales dependen en último término de la respuesta que se dé a la cuestión del sentido total. Una política educativa no es un asunto religioso, pero el fundamento de lo que esa política considera una vida lograda sí lo es. Es el mismo primer presupuesto que veíamos en Ratzinger. La cultura se relaciona con la verdad y con los valores para configurar una comunidad de modo correcto. Dicho desde el hombre concreto, en lugar de desde la historia de las religiones. Y en Fides et Ratio, hablamos de Centésimos Annus, que precisamente se refiere a la Rerum Novarum que el Papa León acaba de recordar también con ocasión de su última encíclica. Fides et Ratio, que es esa encíclica tan poderosa de Juan Pablo II sobre la fe y la razón, completará el cuadro. Las culturas expresan la búsqueda humana de sentido, pero ninguna de ellas agota la verdad. Y precisamente porque comparten una humanidad común, se pueden comunicar, se pueden corregir y se pueden enriquecer. Es en otro lenguaje la universalidad potencial de las que hablábamos al comienzo. Entonces, vamos a dar el salto porque pues ya toca empezar a enfilar el final, que es muy interesante. Juan Pablo II da como el criterio, ¿no? Parte del hombre concreto, da el mandato, y Ratzinger parte del fundamento del ser. Pero la formulación decisiva de Juan Pablo II es esta frase que la dijo en Perú. Y es una frase como que resume el pensamiento de Juan Pablo II sobre la relación fe y cultura. Una fe que no se hace cultura es una fe que no ha sido plenamente recibida. La fe se tiene que encarnar, la fe tiene que hacerse cultura.
también es una tarea para los creyentes. Por eso estamos en un congreso sobre fe y cultura. Porque si no está enteramente pensada, si se queda en sentimientos, si se queda en celebración y no pasa por la razón, si estamos hablando de la verdad, entonces no está fielmente vivida. Entonces, el 15 de mayo del 88, en el seminario de Santo Toribio de Lima, ante el mundo de la cultura y de la empresa de este país, Juan Pablo II dijo estas palabras, que son probablemente las más citadas al respecto. Y hay un detalle de fecha que me parece revelador, porque habló de la primera evangelización. Esto está alrededor de la celebración, pues de que 4 años más tarde se celebraban los 500 años del descubrimiento de América. Es decir, este discurso de Lima y el texto con el que Ratzinger responde a Boff pertenecen al mismo momento y a la misma discusión. Lo que se debatía entonces no era la historia de la Iglesia, era la legitimidad presente de una pretensión universal, y los dos estaban respondiendo a lo mismo desde lugares distintos. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, vamos a dar paso a esto, cómo termina encarnándose, y específicamente en nuestra realidad americana. Vuelvo a la primera escena, porque ya tenemos el aparato para leerla. Lo que Ratzinger dijo en Guayaquil hay que situarlo. Estaba hablando en un congreso mariano ante una iglesia latinoamericana atravesada en ese entonces por las teologías marxistas, pues algunas teologías marxistas de la liberación, y su propuesta fue de una audacia notable: presentar a María como el remedio, no como consuelo devocional, sino como corrección de un exceso. Y era que la pura acción, el activismo, tenían que ser mitigados y completados por el elemento contemplativo. Porque estaba, dijéramos, un poquito sobredimensionada, diríamos hoy, esa propuesta de la acción social, etcétera, ¿no? Digámoslo de otras palabras, hay quien pensaba que el cristianismo era una guerrilla y para ser verdaderamente católico había que tomar las armas. En mi país, en el de ustedes. Y entonces dice, ¿y por qué no le rezamos a María, entre otras cosas, que es verdaderamente? Entonces empezó con una pregunta que en un congreso mariano suena casi impertinente: ¿por qué un congreso bajo la protección de María? Y respondió mirando la historia religiosa de América Latina. Los pueblos de Sudamérica, al tener un alma naturalmente católica, han mantenido estrechos lazos de unión con la Santísima Virgen María, reconociendo en ella la bondad de Dios, el misterio de Jesucristo y de la Encarnación. América Latina, dice Ratzinger, ha descubierto su cristianismo desde su mismo centro, frente a la avaricia y la crueldad de los europeos. A pesar de la maldad que ellos traían, América Latina descubrió que en su corazón estaba esto: la fe cristiana ha sido su salvación y su consuelo. No podemos construir el futuro solo con la racionalización y con la reflexión. Que a mí, de hecho, pensándolo, y agradezco que me hayan puesto a pensar en este tema, lo pensaba de esta manera. Ratzinger es muy racionalista, dijéramos, ¿no? En el sentido de que lo que hemos hablado, explicar mucho que el cristianismo es racional, que no es un cuento de piedad popular simplemente. Esto es la verdad, y pensada y trabajada, como creo que he dicho hasta ahora con cierto énfasis. Pero la razón no es todo, ni es la última palabra. Entonces él habla mucho, pues está un ambiente racionalista, dijéramos, ¿no? Y positivista y cientificista, pues estamos con universidades que hay computación y que hay ingeniería y medicina. Dice, espérate, la razón también tiene que estar abierta a las humanidades, a la cultura. Entonces él habla de una razón ampliada. Si nos dedicamos solo a lo que se llama cuantificable, inteligencia, sí, como una calculadora y funcional, la estamos mutilando. Así se llama el primer artículo, se llama la razón mutilada. La razón no es solo para eso. Digamos, esa primera razón sería la de Wittgenstein primero, pero luego hay un Wittgenstein segundo que dice, no, y la ética, y esto es más importante que lo anterior. Entonces, lo primero que él dice es que la razón tiene que estar abierta a la trascendencia, por decirlo más. Pero no solo eso. Precisamente pensando estos temas con ustedes, concluyo que la razón tiene que estar abierta al sentimiento, al corazón, sin ser sentimentalistas, tal. Pero es que esto también tiene que estar abierta a todo el hombre. Tiene que estar abierta a la persona entera, al diálogo
personal propio, personal con el otro y personal con Dios. Eso tiene, ahí le podríamos meter mucha filosofía porque qué se entiende por persona, pero es interesante, porque entonces quiere decir que Ratzinger, decir que es muy racionalista es decir muy poco, porque dicen, no, es que el cristianismo es razón, pero no solo razón. Por eso también una amplia gama de su trabajo habla de pues la libertad y la verdad, el compromiso con la verdad, pero también de la esperanza. La Spes Albi, que estamos a punto de cumplir 20 años, los invito al Congreso de la Sabana dentro de poquito, el 24 de septiembre. Vamos a hablar de eso, fe, esperanza y caridad. Y más o menos es porque se cumplen 20 años de la Spes Albi. Y bueno, y porque el otro año tenemos los 100 años del nacimiento de Ratzinger. Entonces la Spes Albi, otro, si les hablé de fe, verdad y tolerancia, porque tampoco voy a hablar de mil cosas, fe, verdad y tolerancia, Spes Albi, pueden ser dos buenos consejos de un amigo para que repasen. La Spes Albi dice, ¿dónde ha estado la esperanza? Esperanza, Spes Albi significa en esperanza hemos sido salvados, que dice la Escritura. ¿Dónde hemos puesto la esperanza? Entonces dice, la hemos puesto en la ciencia empírica, en Bacon, en Comte, ¿no? Y todo el progreso. Y la hemos puesto en la ideología, y en Marx, ¿no? Y en Kant. Entonces dice, claro, Marx puso la revolución de los proletarios y Kant puso la revolución de los burgueses. Muy interesantísimo esa comparación. Pero termina diciendo, los dos fracasaron. Entonces un tipo que diga que el marxismo es lo mejor que le puede pasar al cristianismo, como hace el padre cardenal, que lo nombran ministro, los nicaragüenses, vaya hoy a Nicaragua y vea la maravilla de cristianismo que hay en Nicaragua con el gobierno marxista, donde ya no hay ni elecciones. No hablo de política, hablo de cultura y religión, ¿no? Ahí no hay encuentro de nada, ¿no? Pero era lo que estaba diciendo aquí en Lima en el 86, es que una filosofía materialista, pues no puede ser el fundamento de un cristianismo espiritual. También ha dicho en otro momento, siempre los concilios van de la mano con un filósofo. Trento, que influyó mucho aquí en el barroco de esta zona, Trento tenía un filósofo detrás, Aristóteles. Y después del concilio, años 65, etcétera, apareció algunos quisieron tener un filósofo detrás, Marx. Dice, lo que pasa es que de Aristóteles a Marx hay mucha distancia. Me parece que es muy irónico, pero que es de una certeza furibunda. Bueno, pero ya se me va acabando el tiempo y entonces voy a avanzar hasta el final. Entonces, porque en América se relee a Guayaquil y explica un poco esto, ¿no? Cómo el marxismo no es libre. Lo que representa como la gran libertad. No, la libertad está en el cristianismo. Bueno, esto es lo que les acabo de mostrar. Muéstrame la libertad de Cuba, muéstrame la libertad de Nicaragua. El vínculo bien ordenado es lo que protege la libertad. Entonces, por eso es que se decía, si no hay un Sinaí, si no buscamos en nuestro camino, porque siempre se ha hablado un poco en nuestras teologías de la liberación marxista, que era como el pueblo de Dios que peregrina por el desierto. Dice, espérate, hay que ir hacia dónde peregrinamos. Peregrinamos al Sinaí. O sea, todo comienza en el Mar Rojo, pero el punto clave está en la alianza, los 10 mandamientos, ¿no? Es ese Dios que habla en la zarza ardiente. En cambio, si no, termina uno, es mejor volver a Egipto, ¿no? Como también decían algunos, ¿no? Porque si no, destruye desde dentro su propia libertad. Si no hay un diálogo y si no hay un compromiso con cumplir lo que ese Dios está diciendo. Bueno, entonces, la verificación, esta foto la hice ayer al entrar a la plaza, a la iglesia de la compañía. Entonces siento como una especie de obligación de invitarlos a que compren a la señora que vende ahí, que fue mi modelo. La verdad es que muy querida ella, le pedí permiso para ponerla, al final dejé solo, y entonces me dice, me va a hacer famosa. Y entonces estaba orgullosa, pero no, es una manera de mostrar lo que llamamos ahí la verificación de que todo esto se ha hecho realidad en un sitio como Perú, como Lima, como Arequipa, donde América se ha hecho sujeto teológico. Entonces, donde encontramos, ya se ha mencionado en las primeras palabras,
que hemos visto aquí, de Pamela y del diputado, todo esto es verdad. Todo esto se ha hecho realidad en este pueblo de Dios que peregrina en América. Entonces, esto que estoy hablando del Éxodo y del Sinaí, lo dijo Ratzinger en la Universidad de Perú, en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Libertad y Liberación. En esa conferencia decía esto, ¿no? De que si Israel, establecido en su propio país, pierde la referencia al Sinaí, si destruye el derecho, el pacto de la alianza, y disuelve el orden de la libertad con el desorden de la arbitrariedad, vuelve a ser lo que era antes del Éxodo. Aunque viva en su propio país, es como si estuviera en Egipto, porque destruyó desde dentro su propia libertad. Lo que hay antes del Sinaí en esa misma conferencia es entonces pues el peligro de llevar a la anarquía. Entonces la emancipación necesita un etos. Y eso, cuando hay ese diálogo y esa acogida del etos, produce frutos como los que se pueden comprobar en el Perú. Que bueno, ya usted lo sabe mejor que yo. Santo Toribio, Solano, Rosa, que además recibió la confirmación de Santo Toribio, San Martín de Porres. No, no son 5 solitarios, es una trama dentro de una sola vida humana. Y no son solamente peruanos, también son españoles que algunos se canonizaron en Perú. Muestra la riqueza de las culturas que se compaginan, que se encuentran y se enriquecen cuando no hay conflicto, sino un diálogo y verdaderamente encuentro enriquecedor como verdad histórica de la apertura universal de todos los seres humanos a la verdad. Y un concreto detalle para terminar, no me despido más, estoy ya como los circos pobres, y es un caso concreto, una biografía contemporánea de un señor americano, pues norteamericano, que en 1985 se apareció como misionero en Chulucanas, luego apareció en Trujillo y por último en Chiclayo, que ayer se fue el aniversario, recibió la nacionalidad peruana y que en Roma, hace un año, el 8 de mayo del 2025, fue elegido papa y tomó el nombre de León XIV. Y eso es muy interesante como una muestra de cómo todo esto aterriza en el encuentro de la fe y la razón de las culturas y pues me la dejé para el final. Reparen en la dirección del movimiento porque es exactamente la de lo que he tratado de argumentar esta mañana. No es un europeo que vino a enseñar, es un hombre de una cultura que se deja recibir por otra, hasta el punto de pedir sus papeles, de ser norteamericano y pedir ser peruano, y que no deja por eso de ser lo que era. Universalidad potencial, decíamos, que una cultura puede abrirse a otra sin dejar de ser ella misma, porque la esencia humana es una sola y está tocada en lo profundo por la verdad. Aquí eso no es una tesis, es una biografía. Su primer discurso, el de la bendición Urbi et Orbi, lo pronunció en italiano, todo en italiano menos un párrafo. El único pasaje que no dijo en italiano lo dijo en español, y fue este. Si me permiten también una palabra, un saludo a todos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Fíjense en los verbos, porque son los del argumento entero. Uno podría pensar, y analicemos, ¿quién es el sujeto? El sujeto no es el obispo que está celebrando en este momento ser el Papa. No, el protagonista es el pueblo que acogió y que además compartió, acompañó, compartió y dio. El sujeto es el pueblo, el complemento del obispo. No dice lo que él les llevó, dice lo que ellos le dieron. Dice tanto. Eso es lo que Ratzinger llamaba una tensión fructífera entre fe y cultura, en los dos sentidos. Un pueblo fiel formó a un obispo
Y ese obispo es hoy el obispo de Roma. Cuando fue al cónclave, le dice una monja por ahí que, no al cónclave, cuando Francisco lo llamó a ir a Roma, dijo, bueno, siempre he sido misionero, parece que ahora me toca ser misionero en Roma. Llevar a Roma lo que aprendió en Perú. Es bonito, ¿no? Así como aquí trajo lo que había aprendido en Estados Unidos, luego de aquí lleva a Roma lo que aprendió en Perú. De manera que mientras esperamos su próxima venida a su país, tenemos ya dicha, y dicha por él, y desde su propio recuerdo, la mejor descripción de lo que he intentado exponer esta mañana. La religión, como corazón de una cultura latinoamericana, no es una tesis sobre el pasado del Perú. Es algo que ocurrió aquí y sigue ocurriendo hasta el punto de que este país ha dado a la iglesia entera un pastor que se declara deudor de la fe de este pueblo. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del presbítero Dr. Euclides de Jesús Eslava. Aprovechamos también para dar la bienvenida, el saludo a la diputada de la República, la licenciada Pierangeli Dodero. Bienvenida, muchas gracias por su participación. Y a continuación, indicarles que vamos a pasar a la pérgola, donde tendremos un coffee break durante 15 minutos. Es decir, estamos de vuelta, por favor, a las 11:20. Y antes de movilizarnos, recordarles que nos volveremos a encontrar nuevamente a las 11:20 horas en este mismo espacio. Muchas gracias.